con mi saludo a los colegas, a los funcionarios y a las funcionarias de la administración que están aquí presentes, a la Secretaría de Movilidad. Mi saludo al gerente de la empresa Metro. Ojalá este no fuera un proyecto de trámite, como se ha calificado, y simplemente aquí estamos revisando que se cumplan unos requisitos legales para la autorización de un cupo de endeudamiento y que no se superen ciertos topes y que las proyecciones financieras concluyan que la empresa Metro sí está en la capacidad de pagar ese crédito, sino que diéramos un debate de fondo sobre el proyecto de manera integral. Porque aquí lo que se está planteando, se pretende despachar esta discusión, es señalando algo que creo que es una simpleza, y es decir, hay un sueño histórico que es llevar la línea del metro a Suba y Engativá, y ahora con esta aprobación del cupo de endeudamiento vamos a cumplir con ese sueño. Eso es de una enorme simpleza, colegas, porque aquí en el fondo lo que estamos discutiendo es si vamos a autorizar que la empresa Metro se endeude en más de 9 billones de pesos para apalancar el negocio de la privatización de la segunda línea de metro. Eso es en realidad lo que estamos discutiendo. Y no es cierto que nosotros no podamos analizar si es conveniente o no es conveniente hacerlo por concesión. La concesión como un sistema o un instrumento de privatización del transporte público, eso no es cierto. Por supuesto que nosotros como consejo tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de analizar si el proyecto como quedó estructurado tanto por el gobierno distrital como por el gobierno nacional cumple con unos mínimos criterios de conveniencia. Y este proyecto no los cumple, porque continúa por esa senda terrible que tantos daños le ha hecho a la ciudad de la privatización del transporte público. ¿Cuántos debates hemos hecho aquí sobre Transmilenio? ¿Cuántas quejas de los colegas que hacen los debates sobre Transmilenio? Que los costos de la tarifa, que los billonarios subsidios, que la calidad del servicio. Y en el fondo todos esos problemas tienen que ver con la política de privatización del transporte público que se impuso en Bogotá desde finales de la década de los 90 y que ha continuado durante todos los gobiernos. Y lamentablemente, a pesar de que uno de los compromisos de campaña fue no continuar con las privatizaciones, la alcaldesa Claudia López con este proyecto está dando un paso adicional por esa vía de la privatización del transporte público. Y como aquí varios colegas han dicho, no, concejal Sarmiento, es que usted tiene una posición ideológica y yo entiendo que su posición de principios y no sé qué otras cosas, pues vamos a ver a lo largo de la intervención cómo no es cierto que la mejor manera de hacer esa segunda línea sea por la vía de la concesión y que existe otra alternativa que permita que esa infraestructura, que ese proyecto sea en realidad un proyecto para el transporte público y no para el negocito, o mejor, el gran negocio de un gran consorcio controlado por el capital extranjero. Miremos entonces. Arranco señalando algo que es bien importante, colegas, en el debate político, colegas de la bancada de Colombia Humana y de la UP. Aquí durante esta administración hemos tenido una discusión larga, y no puedo evadir esa discusión ahora, sobre las posibilidades que existen para echar para atrás el contrato de la primera línea de metro. Coincidimos en que ese es un proyecto inconveniente, pero lo que hemos discutido durante ya varios años es que algunos colegas de la bancada de Colombia Humana UP del petrismo y el hoy presidente Gustavo Petro durante mucho tiempo sostuvieron que eso era muy fácil echar para atrás ese contrato y que era simplemente unas cuantas cosas que se podían hacer y se podía echar para atrás esa primera línea de metro. Otras personas como yo sostuvimos lo contrario, que ese era un contrato firmado y que echarlo para atrás era realmente complejo y que la única forma de tumbar ese proyecto es a través de una decisión judicial, que es la decisión judicial que estamos esperando con la demanda que sigue su trámite en este momento en el Consejo de Estado. Bueno, ¿quién le dio la realidad? ¿A quién le dio la razón? El presidente hoy, Gustavo Petro, que durante mucho tiempo en campaña prometió echar para atrás ese proyecto, pues a los pocos días de posesionado ya salió a decir que ese proyecto iba a continuar. O sea que era cierto lo que decíamos y que lo que decíamos no significaba un acto de traición a las ideas por las que luchamos durante tantos años, como falsamente nos acusó el petrismo, en medio de esa agresividad y esa matonería que tanto los ha caracterizado en distintos espacios. Entonces quiero en primer lugar dejar esa primera constancia.
Miremos entonces el tema ya en detalle de la segunda línea de metro, el gran sueño, yo digo que es la pesadilla de la privatización. Y voy a hablar de una serie de argumentos que yo considero falaces de quienes defienden la privatización del transporte público y en particular esta concesión de la segunda línea de metro. ¿Cuál es el primer argumento que nos dicen? Algunos de los ponentes lo expresaron. Dicen, no, es que hay que hacerlo por concesión porque el distrito y la nación no tienen la suficiente cantidad de recursos públicos para hacerlo a través de un contrato de obra pública. Y como los recursos públicos no alcanzan, necesitamos que un privado nos colabore, porque ese es el terminacho que utilizan, la colaboración del sector privado, y que ponga sus propios recursos para completar la totalidad de plata que se requiere para financiar la construcción de la obra. Esto no es cierto, colegas. Y la prueba reina de que esto no es cierto es este cupo endeudamiento. Alguien tendría que preguntarse, oiga, pero si la concesión, la ventaja de la concesión o una de sus ventajas es que el distrito no tiene y la nación no tiene que poner toda la plata, sino que una parte la pone el privado, ¿por qué carajos necesitamos endeudarnos en cerca de 9.4 billones de pesos? Creo que es una pregunta elemental cuando uno está pensando en la lógica de las concesiones, porque las concesiones ¿qué implican? El Estado pone una plata, el privado pone otra plata, con eso se completan los costos de inversión y después el privado va recuperando esa plata a lo largo del tiempo durante la operación. Pero miren ustedes cómo está planteado este cupo de endeudamiento. ¿Por qué se requiere el cupo de endeudamiento? Resulta que este proyecto, ¿cómo se va a financiar? Con el convenio de cofinanciación, donde el distrito y la nación se comprometieron a poner un determinado monto de recursos. Entre el año 2022 y el año 2031, que es el periodo del tiempo en que se proyecta que dure la construcción, la nación y el distrito aportarían al proyecto 10.7 billones de pesos. Esa es la cifra que ellos dicen que van a entregar de acuerdo con el convenio durante esos años, 2022 a 2031. Pero resulta que, de acuerdo con el modelo financiero planteado por la empresa Metro, durante esos mismos años hay que desembolsar recursos por el orden de 18.85 billones de pesos. Entonces al proyecto de la nación y el distrito le ingresan 10 billones, casi 11 billones, pero hay que desembolsar recursos por casi 19 billones de pesos. Hay un faltante, ¿cierto? Si fuera cierto que es que la concesión lo que hace es que el privado asuma esa financiación o esos recursos que no tenemos, pues simplemente el privado asume lo que falta y después se le pagará a lo largo del tiempo. Pero no, como está planteado el modelo financiero, la empresa Metro se tiene que endeudar en 9.4 billones de pesos para financiar ese hueco que tenemos durante esos años y pagarle al concesionario. O sea que fundamentalmente este proyecto de concesión se financia con recursos públicos. Es carreta, es mentira que el concesionario sea el que tenga una de las principales responsabilidades de financiación y para eso piden el cupo de endeudamiento. Si fuera cierto que el privado es el que pone esa plata y que después la va a recuperar, pues no necesitaríamos autorizar este cupo que hoy la administración está pidiendo. Ahora bien, una parte de los costos de lo que cuesta construir el túnel y la obra no se va a pagar durante esos primeros años de la construcción, sino, señor gerente del metro, una parte de ese CAPEX de los costos de inversión se van a pagar después. Esos son los recursos que pone el privado. Entonces, un argumento o el segundo argumento a favor de la concesión es que hay que hacerlo por concesión porque de lo contrario, el distrito, en este caso la empresa Metro, tendría que endeudarse por la totalidad del monto de los costos que cuesta construir la obra. Entonces, en vez de endeudarnos por 9.4 billones de pesos, bajo un contrato de obra, tendríamos que endeudarnos por 16 billones. Entonces dicen, mire, concejal Sarmiento, eso es una ventaja en la concesión. En vez de salir por una deuda de 16 billones, entonces vámonos solamente por una deuda de 9.4 billones. Y eso suena bien, ¿cierto, colegas? Pero eso también es falso. Es un argumento que es falaz. ¿Por qué? Porque en el caso de la concesión, como lo voy a explicar a continuación, el distrito, la empresa Metro, termina endeudándose por la totalidad de los recursos, porque resulta que se termina endeudando con el concesionario.
¿Y cómo llego a esta conclusión? Revisando el modelo de remuneración que está planteado en el proyecto. ¿Cómo se le va a pagar al concesionario los costos de inversión y su rentabilidad por la construcción de la obra? ¿Cómo se le va a pagar? Una parte, señor gerente de la empresa Metro, se le va a pagar en efectivo. Para eso requieren el cupo de endeudamiento, porque a medida que va construyendo, se le va pagando en efectivo. Y otra parte de la obra se le va a pagar es con lo que yo he denominado papeles o títulos. Se le da un documento al concesionario y ese documento, ¿qué es? Es una deuda, concejal Marisol. Ese es un pagaré. Es un documento en donde el distrito, la empresa Metro, le dice al concesionario, yo le voy a pagar determinado monto de recursos durante determinado plazo y a una determinada tasa de interés. Es una deuda. Solo que la deuda no es con el sistema financiero directamente, sino es una deuda con el concesionario. ¿Cuáles son los títulos o los documentos o los papeles con los cuales la empresa Metro se va a endeudar con el concesionario para pagarle? Básicamente son dos tipos de papeles. El primero son los títulos de pago por ejecución. Ojo con esto, de acuerdo con la proyección financiera que hizo la empresa Metro para obtener el aval del Ministerio del Transporte, calculan que estos títulos de pago por ejecución van a tener una tasa de interés efectiva anual del 18%. O sea, eso es una tasa bien alta. Eso se va a pagar a lo largo del tiempo. Esos títulos van a definir el monto, las condiciones de pago y van a definir seguramente una tasa proyectada de efectivo anual del 18%. O sea, es una deuda con el concesionario. El concesionario, ¿qué puede hacer con ese papel? Puede ir al mercado de valores a venderlo para obtener liquidez o se puede quedar con él esperando que la empresa Metro cumpla con esos compromisos. Pero en el fondo eso es una deuda con el concesionario, no es con el sistema financiero. El segundo tipo de papel con el cual se le va a pagar la remuneración al concesionario es con algo que denominan certificados de avance de obra. Es otro papel parecido. Se le entrega el papel al concesionario y en ese papel se fijan las condiciones de pago, el plazo, el monto y la tasa de interés que le va a reconocer. ¿Saben en cuánto proyectan la tasa de interés efectivo anual de esos certificados en las proyecciones financieras que hicieron? En el 20%. 20% efectivo anual de tasa de interés que nos va a cobrar el concesionario. Y esa es otra forma de endeudamiento con el concesionario, no es con el sistema financiero. Y la otra forma de pago al concesionario son los pagos que denominan a largo plazo y en esos pagos a largo plazo se le reconocería al concesionario una tasa de interés del 24% efectivo anual. 24% efectivo anual. ¿Qué es lo que buscan con estos papeles que se le entrega al concesionario? El concesionario, y así lo dice el modelo de remuneración, se puede ir a los bancos con ese papel y le dice a los bancos, a un banco extranjero o un banco nacional, le puede decirle al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, mire, présteme determinado monto de dinero que aquí está la garantía que yo le voy a pagar, porque la empresa Metro me va a tener que pagar este monto de recursos durante estos años. Entonces, si usted me presta, pues yo le voy a obtener esa garantía para pagarlo. Es como una especie de hipoteca, como cuando uno va a hipoteca la casa. El banco tiene una garantía de que si uno no le paga, pues tiene con qué responder. Y eso permite que esas tasas de interés que el concesionario busca con los bancos sean menores a las que les entregaría ese crédito si no cuenta con esa garantía, porque a menor riesgo de impago, pues menores intereses también. Y aquí viene una cosa que es realmente grave y que no se ha analizado a profundidad, y es que ¿qué pasa, concejal Marisol, si la tasa que le reconoce la empresa Metro en uno de estos papeles al concesionario es del 20% y el concesionario se va al sistema financiero y saca el crédito en 16%? ¿Quién se queda con esos 4 puntos de diferencia? Pues el concesionario, el negociante, o sea, es una labor de intermediación, de arbitraje, y por no hacer nada, simplemente por intermediar, se gana una plata que puede ser bastante alta en este tipo de operaciones financieras. ¿Y quién pierde? El distrito, que está pagando intereses más caros cuando podría pagar intereses mucho más baratos si fuera directamente al sistema financiero. O sea, es una cosa planteada dentro del modelo que hace que ese modelo sea mucho más costoso. ¿Cuál sería la diferencia en un modelo de obra pública?
Miren aquí ustedes que aquí el distrito tiene que endeudarse por todo. Una parte se endeuda para obtener el efectivo para pagar, se endeuda con este cupo que estamos hoy discutiendo. Y otra parte se endeuda a través de papeles que le entrega al concesionario, pero la deuda es por la totalidad del proyecto. ¿Qué pasa en un contrato de obra pública? Me endeudo por todo, como distrito, como empresa Metro, pero toda la deuda la hago yo directamente ante el sistema financiero sin necesidad de acudir a ese intermediario que es el concesionario. Y eso hace que el proyecto salga más barato, por lo menos en materia de costos financieros. Y cuando el gerente de la empresa Metro me dice, es que no nos podemos endeudar por la totalidad del proyecto, pues es que aquí también se están endeudando por la totalidad del proyecto y todo eso lo van a pagar con las vigencias futuras que van a recibir de la nación y del distrito. Esto que estoy explicando aquí también lleva a una cosa que considero que es un argumento fundamental, y es ¿qué es más costoso? ¿El contrato de obra o el contrato de concesión? Aquí varios colegas han saltado y han expresado su preocupación por el monto del cupo de endeudamiento y señalan los 18 billones de pesos y los 34 billones de pesos, y es un proyecto bien costoso. Y una de las cosas en las que yo llamé la atención durante la presentación de este proyecto fue en el monto de los costos financieros. Es que, colegas, yo vuelvo y repito, a mí esto me tiene realmente alarmado. Construir el túnel subterráneo, comprar los trenes, poner los rieles, hacer toda la infraestructura, ¿cuánto cuesta? 16 billones de pesos. Y por esos 16 billones de pesos, ¿cuánto vamos a pagar en costos financieros? ¿Cuánto valen los costos financieros del proyecto? 18 billones de pesos. O sea, cuesta más o valen más los costos financieros, lo que se van a ganar los bancos, que lo que cuesta construir un túnel de yo no sé cuántos kilómetros. ¿Eso no les llama la atención? O sea, eso no dice, oiga, pero ¿cómo así? Y en parte eso tiene que ver con el modelo de concesión que está adoptado, porque en ese modelo de concesión es más costoso, por lo que expliqué la intermediación financiera. Pero atérrense con esto, colegas, señor gerente de la empresa Metro y señor secretario de Hacienda. La ley dice que cuando una entidad va a hacer un proyecto de infraestructura de estas dimensiones, pues tiene que hacer una cosa que es básica, y es evaluar distintas alternativas. Es mejor hacerla así, con contrato de obra pública, es mejor hacerlo por APP, es mejor hacerlo por concesión, y se miden distintas variables, distinto tipo de variables. Yo estaba esperando desde ya hace varios meses que me mostraran el estudio que de manera detallada señalaba que la concesión era una mejor opción que el contrato de obra pública. Ahí miren qué, nunca encontré ese estudio. No existe, señor gerente de la empresa Metro. ¿Cuántas veces se lo he pedido? No existe. Eso es inaudito. Incluso creo que esto es ilegal, señor gerente de la empresa Metro, porque la ley dice que hay que evaluar todas las alternativas, y una alternativa es el contrato de obra pública. Un estudio de ese detalle nos permite de verdad comparar ambas figuras, pero no lo tenemos, porque la decisión política de la administración desde el inicio fue implementar el mismo modelo que implementó el exalcalde Peñalosa con la primera línea del metro. La misma triangulación contractual y la misma imposición del modelo de concesión. O sea, tan técnicos que posan y no son capaces de hacer un estudio que de verdad muestre si la concesión es una mejor alternativa que la obra pública. Entonces yo le pregunté aquí en la presentación al señor de la empresa Metro, como no existe ese estudio, le dije, deme solamente una cifra, necesito solamente una cifra. Dígame cuánto costaría todo el proyecto con obra pública en comparación de cuánto costaría con la concesión. Es una cifra muy sencilla, ¿cierto? Que deben tener a la mano por las proyecciones financieras que tienen que hacer. Me respondió por escrito, colegas, no me respondió. No me pudo dar esa cifra de cuál sería la diferencia en costos, señor gerente de la empresa Metro. Pero lo peor es que después del desayuno al que nos invitaron a toda la Comisión de Hacienda, con el concejal Martín Rivera, le pedimos una reunión al gerente de la empresa Metro para que nos explicara en detalle eso, concejal Ana Teresa. Y usted puede creer que ahí sí, en privado, me reconoció que el contrato por obra pública podría ser 2 o 3 billones de pesos más barato que el contrato por concesión. ¿Por qué no ponen eso en la respuesta que hacen por escrito, señor gerente de la empresa Metro? Porque ahí usted recordará que me lo tuvieron que reconocer.
Bueno, después dicen que hay otras variables a las que me voy a referir más adelante que tuvieron en cuenta para escoger la concesión, pero por lo menos en costos quedó demostrado que es más barato y sobre todo por los costos financieros hacerlo por un contrato de obra pública, con una desventaja que tiene el contrato de obra pública y es que tiene que pagar impuestos del orden del 15% cuando la concesión tiene que pagar impuestos solamente del 4% y eso es por ley. La ley neoliberal favorece o tiene un sesgo a favor de las concesiones, incluso en materia tributaria, algo que yo anuncio vamos a demandar ante la Corte Constitucional. Entonces me dicen, bueno, sí, concejal Sarmiento, puede que usted tenga razón y puede que sea más barato hacerlo por contrato de obra pública. Pero viene el súper gran argumento, concejal Cuesta, a favor de la concesión y es lo que denominan el riesgo de interfaz o de integración, que es la misma discusión que tuvimos con la Petarca Canoas. Entonces, ¿de qué parte ese argumento? Dice que en los contratos de obra pública no hay incentivos reales para que el constructor termine la obra a tiempo y la entregue en buenas condiciones de calidad. Y ponen como ejemplo lo que hemos discutido aquí de la Petar Salitre, que fue un contrato por obra pública que contrató la CAR. Y nos dicen que en la concesión está lleno de incentivos para que el contratista termine la obra a tiempo y la entregue en buena calidad. Más o menos lo que señalan es que ese incentivo es que una parte de la remuneración se le pagará al concesionario solamente cuando termine la obra y la ponga en operación. Entonces, bajo ese argumento, pues es mejor la concesión porque tiene menos riesgos de interfaz. Yo creo que este argumento también es bien falaz y parte de premisas que no son ciertas. Lo primero, en el contrato de obra pública uno también puede diseñar mecanismos para crear incentivos con el propósito de que la obra se termine a tiempo. O sea, el contrato de obra pública no es solo de una modalidad, hay varias modalidades de contratos de obra pública y existen modalidades donde los pagos están condicionados a la terminación de la obra o de una parte de la obra y se pueden combinar anticipos con pagos condicionados al avance de la obra. Y uno puede introducir incentivos para cumplir con el mismo propósito de la concesión. Pero además no es cierto que las concesiones reduzcan en materia importante ese tipo de riesgo. Y voy a poner como ejemplo las concesiones 4G. Ahorita que estuvimos en el empalme de gobiernos y que el expresidente Iván Duque dio pues todo su rendición de cuentas de lo que hizo en los últimos 4 años, ¿se acuerdan cuál fue una de las cosas que más destacó como sus logros? La reactivación de las concesiones 4G. Seguramente ustedes lo leyeron en algunas entrevistas y lo vieron en medios de comunicación. Dice Iván Duque que cuando él llegó las 4G estaban estancadas, atrasadas, no estaban funcionando y que él tuvo que hacer una serie de cambios para recuperar y reactivar las 4G. ¿Por qué me detengo en esto? Porque eso demuestra que no es cierto que en las concesiones se reduzca en proporciones importantes este riesgo interfaz de las demoras, los retrasos, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Iván Duque para salvar las 4G? Hizo 2 cosas. Primero, hizo una redistribución de los riesgos pactados en el contrato. El Estado terminó asumiendo más riesgos de lo que antes estaban asumiendo los privados, primero. Y 2, aumentó las vigencias futuras para los proyectos. O sea, sobrecostos, concejal Martín, de 100 billones de pesos que estaban planteadas las vigencias futuras para las 4G, las aumentó en un 15% a 115 billones de pesos, de acuerdo con el último marco fiscal de mediano plazo. Las famosísimas 4G, donde supuestamente ya se habían corregido los errores de las generaciones pasadas de concesiones, y miren cómo ese caso demuestra que en esas concesiones también hay un enorme riesgo de retrasos, de problemas, de sobrecostos. Y este modelo que se está planteando es un modelo que se plantea el del cupo del metro o el de la segunda línea del metro, es un modelo muy parecido a la de las concesiones 4G. Entonces no es cierto tampoco que con las 4G, que con las concesiones se reduzca este tipo de riesgos. Finalmente, y en esto vuelvo a insistir en el modelo Transmilenio. Llevamos más o menos un poco más de 20 años con el modelo Transmilenio y hemos visto todos los problemas que eso tiene, especialmente por los costos del sistema, porque en la operación del sistema
el operador privado, el consorcio privado, no solamente nos cobra su nómina, lo que le valen los trabajadores, no solamente nos cobra el mantenimiento de los buses, sino nos cobra una ganancia y eso aumenta los costos del sistema. Y lo mismo sería si se aprueba este proyecto de la segunda línea del metro. El concesionario que se quede por 10 o 20 años con la operación, ¿qué es lo que va a buscar con la operación? No solamente nos va a cobrar los costos, lo que le cuesta la electricidad para mover ese tren. Como buen empresario y como buen capitalista, porque estamos en el capitalismo, va a buscar la máxima tasa de ganancia posible y eso implica cobrarnos costos por encima de los costos reales y de ahí va a obtener ganancia también de la operación. Y eso lo terminan pagando los usuarios con tarifas caras y el distrito con subsidios. Y el señor gerente de la empresa Metro me dice, no se preocupen, concejal Sarmiento, que las proyecciones que nosotros hicimos, no vamos a tener que subsidiar la operación y tranquilo que los usuarios solamente van a tener que pagar la tarifa que hoy pagan por Transmilenio. Y yo le decía un poco molesto, porque en realidad me molestó ese comentario del señor gerente. ¿Y usted cree que la tarifa de Transmilenio es muy barata? ¿Usted cree que la gente no se está empobreciendo hoy con la tarifa de Transmilenio? ¿Usted cree que ponernos como referencia lo que se paga hoy es una forma de decir que el pasaje del metro será barato? Es que la gente hoy está pasando hambre por pagar altísimos costos de servicios públicos, incluidos los del transporte. Y uno no puede ser indolente frente a eso. Y ese argumento se hace en contra suya, señor gerente de la empresa Metro, porque eso lo que hace es ratificar que eso es un negocio para que un privado se quede por 10 o más años con la operación del metro a costa de tarifas extremadamente caras, que repito, son una de las más altas de América Latina. Miremos un poco, es la evidencia internacional sobre esto. Algunos colegas dicen, es que esto solo se puede hacer por concesión. Yo voy a proponer esto, al final cuando aprueben este proyecto, porque estoy muy seguro que lo van a aprobar, es que quienes aprobaron este proyecto, los colegas, junto con la alcaldesa Claudia López, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno y el señor gerente de la empresa Metro, le envíen una carta a las principales ciudades del mundo, a Nueva York, diciéndoles más o menos, ustedes son unos ineptos porque no han privatizado su metro, porque la única forma de hacerlo es por concesión y la mejor forma de hacerlo es privatizado. Podemos recoger firmas de varios y se lo pueden mandar también a París, señor secretario de Hacienda, y se lo pueden también mandar a Londres, y se lo pueden mandar a las principales ciudades del mundo diciéndole que son unos tontos que llevan muchos años bajo una operación pública de sus sistemas de transporte y que lo mejor que está demostrado es el sistema mediante la concesión. ¿Por qué? Porque la regla general en el mundo es que las líneas de metro, los metros funcionan con operación pública. Miren este estudio, esa tabla es de un estudio reciente del año 2020 de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y hace un análisis de los principales sistemas de metro del mundo. ¿Cuál es la conclusión? De 187 sistemas de metro que analizó, solo 7 son mixtos, públicos y privados. Solo 26 son privados, solo el 14%. Y de esos 187 sistemas de metro, 154 son públicos, el 82%. Y ahí metan a Nueva York, metan a Londres, o sea, si es tan mala la operación pública de un sistema como esto, ¿por qué las principales ciudades del mundo no lo hacen de esta manera? ¿Será que son bobos allá? Pero les voy a mostrar otro ejemplo que a mí me impactó bastante. Y es el de Londres. Resulta que el metro subterráneo de Londres, antes de la década de los 90, se privatizó, señor secretario de Hacienda. Y en la década de los 90 se inició un proceso de desprivatización del metro subterráneo. La Cámara de los Comunes, o sea, no es el partido Dignidad, ni un economista pues afecto a las ideas de izquierda, no. La Cámara de los Comunes del Parlamento hizo un estudio sobre los resultados de la desprivatización del metro subterráneo en Londres. ¿Saben qué encontró? Que durante los años, desde que se desprivatizó hasta ese momento, Londres se había ahorrado 2.500 millones de libras esterlinas en la operación del sistema. Repito la cifra, 2.500 millones de libras esterlinas, estamos hablando más de 5.000 millones de dólares, estamos hablando de más de 20 billones de pesos de ahorros por la desprivatización del metro subterráneo en Londres. ¿Eso no les llama para nada la atención, colegas? La diferencia entre una operación privada y una operación pública.
Pues por supuesto que es más barato, hay más economías de escala, no está la intermediación para obtener ganancia de la operación, no está esa ganancia o esa intermediación para obtener ganancias de la operación financiera. Y esos son detalles que hay que discutir, no decir, no, el sueño a su Engativá, ¿cierto? Por fin lo vamos a cumplir y que viva la concesión porque es la única forma de hacerlo. No, 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 aquí hay otras formas que se puede hacer. No son ciertas entonces esas ventajas que han dicho de la concesión, no es cierto. No hay un estudio detallado, exacto, riguroso, que nos diga que eso que están diciendo es cierto, no existe. La evidencia demuestra todo lo contrario. Van a montar un negocio financiero para el capital financiero con la excusa del sueño del metro a Suba y Engativá, y eso, las cosas no se pueden decir de esa manera. Por supuesto que se requiere un sistema de transporte pesado, de metro pesado para el noroccidente de la ciudad, eso nadie lo niega. Pero lo que están montando acá, más que resolver un problema de transporte, lo que está haciendo es buscando satisfacer el interés de un gran negociante, de varios, vinculados con el capital extranjero, con el capital financiero, que van a hacer un negocio. Yo, por lo menos, como vocero del Partido Dignidad, no dejo por lo menos esta constancia histórica y le digo no a la privatización del metro de Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.